Muy bien, de regreso estamos con ustedes en esta oportunidad, en este segmento. Nos toca que conversar con el licenciado Juan José Rodil Peralta. Gracias por estar aquí. Gracias, Karina. Muchísimas gracias por acudir a nuestra cita que hemos estado postergando, ¿verdad? Muy bien. Decidimos hablar el día de hoy un poco acerca de la coyuntura electoral que se está viviendo en el país. ¿Qué es lo relevante que el pueblo debiese saber? Bueno, mire, hay que ser muy concreto. El tiempo en televisión no solamente es valioso, sino el tiempo de los televidentes. Fundamentalmente, deberíamos poder estar hablando de la estructura electoral y no, lamentablemente, de la coyuntura electoral. Para los efectos de la coyuntura, yo estimo que las cartas ya están echadas. En 20 días no va a variar lo que los guatemaltecos ya han tomado sus decisiones. Ayer escuchaba yo a un conocido encuestador, me dio vergüenza ajena escucharlo, me voy a permitir omitir su nombre, porque obviamente le está pagando una de las plataformas, y lo hacía tan mal que en vez de favorecerlo los hundía. Por un lado señalaban que una de las plataformas es un hombre inexperto, y por el otro lado señalaban de que se trataba de una persona que ya había ejercido el poder y que tenía una serie de peros. La verdad es que el 90% de los gobernantes que ha tenido Guatemala en el siglo XX y lo que va del siglo XXI han sido presidentes que han llegado sin ninguna experiencia al poder. Y el fracaso no es la experiencia o inexperiencia del presidente, es el equipo de gobierno que integre. Fundamentalmente, lo que tenemos en Guatemala es una democracia representativa, formal, pequeña y débil. Y lo que se requiere es mantener la representatividad de la independencia de los poderes, pero convertirla también en una democracia participativa. Pretender que tengamos democracia porque cada 4 años vamos a elegir gente que no hemos podido ni siquiera escoger previamente en primarias es algo absurdo. Fundamentalmente, lo que tenemos que hacer para darle participación a la población es que no solo tengan que votar cada 4 años, sino que existan mecanismos, los cuales en su mayoría no tienen que ser reformas constitucionales, que permitan a la sociedad civil, no solamente a unos cuantos grupos muy bien intencionados, pero que se han apropiado del concepto de sociedad civil cuando esta es mucho más amplia, para los efectos de que tengamos, por ejemplo, un Consejo Nacional de Fiscalización del Gasto Público, modificando la ley de la Contraloría, presidida por el Contralor, integrada por 8 o 10 representantes del sector privado, que se cambian cada 6 meses, de forma que tengan capacidad de hacer incluso auditorías a través de empresas privadas y que, siendo parte de la Contraloría, le permiten contarle las costillas al Ejecutivo, al Legislativo y al Judicial. Segundo, tenemos que tener también un Consejo Nacional de Vigilancia de la Acción Policial, pero tiene que tener dientes, tiene que tener garras, tiene que tener capacidad incluso en su momento para hacer propuestas que permitan la destitución de determinados funcionarios. No estamos hablando de revocar mandatos, estamos hablando de funcionarios especialmente policiales o de ministros. Por otro lado, necesitamos también tener lo mismo, un Consejo Nacional de Vigilancia del Sistema Judicial. Eso lo que implica es que los ciudadanos puedan observar y analizar. La Comisión Internacional de Juristas para la Seguridad Ciudadana, que es un ente privado que hoy día me toca coordinar a mí con europeos y norteamericanos y americanos, ha planteado un programa que no es para ningún candidato en especial, sino que es para el que gane. Hemos desarrollado cómo realmente dar seguridad ciudadana. No basta con decir vamos a dar seguridad ciudadana, vamos a combatir la pobreza, ¿qué, cómo y cuándo? Sin eso no hay respuestas. Y en este momento, pues las reglas del juego ya están echadas. Yo pienso que lo primero que hay que hacer y lo único que se tiene que reformar en la Constitución a través de un decreto del Congreso que vaya a una constituyente es el tema estrictamente judicial, para evitar temores de que se destape una caja de Pandora. El sistema judicial lo desbarataron. Yo tengo el triste honor de que se reformó la Constitución con el 6% de los electores,
para sacarme 3 años antes de mi presidencia, simple y sencillamente porque se me consideraba muy socialista. Yo soy social cristiano de la línea de la Iglesia Católica y de la Iglesia Luterana. Pero bueno, en Guatemala eso aún todavía es considerado extremismo. Y fundamentalmente la idea es que un presidente que dura un año es un presidente de baquelita. No puede hacer absolutamente nada. El otro día me dijo alguien que es que ellos habían modificado la Constitución porque los poderes que yo tenía eran los poderes de Dios. Le dije, mire, yo creo que usted está un poco equivocado o no conoce la ley, siendo un abogado. ¿Por qué? Porque, primero, la ley de orden judicial y la Constitución le daban los mismos poderes a mi persona que los que tiene hoy día el presidente de la Corte. Solo que yo estuve 3 años y hoy día en un año no pueden hacer absolutamente nada. Entonces, tenemos que reformar la Constitución solamente para crear una Corte Suprema de Justicia que se dedique a casación y amparo, 10 años los magistrados. Una junta administradora del Poder Judicial integrada por abogados, pero también por otras disciplinas, economistas, sociólogos, etcétera. Y aparte, una tercera entidad que sea la nominadora y destituidora de jueces con una nueva ley de la carrera judicial integrada por abogados que tengan más allá de 30 años en el ejercicio de una profesión y que la cantidad de tiempo puede ser 2 años, se va renovando. Eso es lo único que hay que reformar, porque mientras tengamos un sistema en que la Corte es administradora, es tribunal de casación, es tribunal de amparo, es tribunal político y un presidente de baquelita que dura un año, que no ha empezado a tomar su mandato a tomar fuerza y ya se tiene que ir, eso no tiene sentido. Pero, en cambio, el Consejo Nacional de Fiscalización del Gasto Público, integrado a la Contraloría por el sector privado en general, que se recambia cada 2 años, el Consejo de Vigilancia de la Policía, el Consejo de Vigilancia de la Corte Suprema del Organismo Judicial, permite que la población, poniéndole dientes, tenemos ya los proyectos desarrollados para proponérselos al Congreso de la República, permita que la población esté metiendo sus narices permanentemente en la cosa pública. Una cosa es la independencia de poderes, otra cosa es la democracia representativa y otra cosa es que los poderes del Estado hagan lo que les dé la gana a espaldas del pueblo de Guatemala. El pueblo de Guatemala tiene derecho a conocer y a reclamar sistemáticamente. Ahora, como dijo Mujica, la corrupción no se combate con manifestaciones. Yo personalmente pienso que esas manifestaciones que hubo pues son muy bonitas, pero son como la espuma de la cerveza, la adornan pero rápidamente desaparece. Lo que necesitamos realmente es crear estructuras que modifiquen en forma práctica la temática del Estado. Yo pienso y felicito a don Iván en la CICIG y bueno, mejor eso que nada. Pero don Iván vino a apagar fuegos. Lo que están haciendo es alborotar un hormiguero, matar 500 hormigas y el resto se queda ahí. Y el día que don Iván se vaya con la CICIG, simple y sencillamente volveremos a las andadas. Eso es como tener un león amarrado. Mientras usted lo tiene amarrado, ahí está tranquilo. Desamárrenlo y va a ver usted los destrozos que hace. Entonces, fundamentalmente la idea es una democracia representativa, pero también participativa, fuerte y efectiva. Sería muy largo en un segmento de televisión expresar exactamente esto. Tenemos el proyecto completo, está a disposición de cualquiera de los 2 contendientes que gane la presidencia de la República, más el apoyo. No nos interesa, yo no participo en política hace 20 años. ¿Quién irá a decidir este 25 de octubre? ¿El área rural o el área urbana? Fundamentalmente va a decidirlo la juventud de hombres y mujeres, que es realmente el verdadero votante y el que al despertar a la vida ciudadana le ha dado asco ver el muladar en que hemos convertido la política. Primero. Segundo, yo pienso que el tema urbano y el tema rural no tienen tanta importancia desde el punto de vista general, porque yo pienso que los jóvenes, hombres y mujeres, y los descendientes de las etnias mayas son a la larga
los que van a tomar la decisión. Pero esa decisión ya está tomada en el corazoncito de los guatemaltecos. Faltan 20 días, no necesitamos más encuestas, necesitamos más planteamientos. Yo lo que observo es que se hacen ofertas de vamos a cambiar la salud, vamos a cambiar esto, vamos a cambiar la seguridad, pero mientras no se diga el cómo, cuándo y el qué, no llegamos a ninguna parte. Yo no creo que sea tan importante quién sea el presidente, si tiene experiencia o no. Lo importante es que tenga un gabinete y los 200 funcionarios fundamentales de gobierno de primer orden. Ahí se puede entonces entrar al tema de combatir. O se pueda repensar el voto, ¿nos deberían de presentar o no su gabinete? Bueno, yo pienso que ese es un tema del gusto al cliente, porque lo que le sucede a los candidatos es que no nos resulte una cosa terrible después, en enero. Lo que le pasa a los candidatos es que de alguna manera, si se anticipan a dar nombres, se arriesgan a que tendría que hacer una serie de consultas con las personas que van a proponer, porque puede que no le acepten. Y hoy día le va a costar mucho a cualquiera de las dos plataformas que gane conseguir realmente gente de mucha valía para gobernar. Sin embargo, si la respuesta es un sí o no, deberían plantear las personas fundamentales que los van a acompañar en el gobierno. ¿En cuánto tiempo debiese, después de tomado posesión el nuevo gobierno, en cuánto tiempo debiesen de estar llamando a esta reforma? A la reforma constitucional de inmediato, porque esa es orgánica, la tiene que hacer el Congreso de la República, pero no es lo que los diputados tengan a bien o en ganas hacer, sino lo que la sociedad civil está exigiendo, una reforma al sistema de justicia, nada más. Se convocan a mesas que representen a la sociedad. De inmediato. De inmediato. Okay. Si no se hace de inmediato, no se logra. Y solamente el tema de justicia, no toquemos lo demás. Lo demás es cuestión de que apliquemos la Constitución. Okay. Mucha gente está hablando que el próximo gobierno no va a durar 4 años, porque tienen temor que después de que se haga esta consulta y estas reformas, se vuelva a convocar a elecciones. ¿Estaría usted de acuerdo o lo mira bien? No, eso sería una monstruosidad. Mire, en parte el gran problema el que gane tiene no debemos que gobernar 4 años. Con el hecho de que han defenestrado por X o Y razones al presidente y a la vicepresidenta de la República con la revocatoria de un mandato. La revocatoria de un mandato en un periodo de 4 años es una estupidez. Si no se puede hacer mucho en muchos más años, menos en 4. No, lo que hay que hacer es crear mecanismos de fiscalización permanente que permitan a la población que en vez de tener que ir a gastar su tiempo a la plaza central, puedan tener elementos legales, algunos son acuerdos gubernativos, otros son leyes ordinarias, que le den dientes y garras a la sociedad civil, pero no solamente a los que han secuestrado en nombre de la sociedad civil, a toda la sociedad civil representativa y con alternatividad, para que el gobierno sienta y sepa que va a estar controlado. No van a poder haber manifestaciones cada 15 días porque el guatemalteco tiene que trabajar, tiene que atender a su familia, no puede estar yendo a solearse al Parque Central cada semana. Es necesario que existan mecanismos y esos mecanismos de participación son de los que yo le estoy hablando. Ok. Entonces usted, por supuesto que no estaría de acuerdo con un gobierno de transición. No tiene sentido. Se estaba hablando de eso durante. Es que el gobierno de transición, meses, como el hecho de que se atrasaran las elecciones, todo eso era lo mismo que un golpe de Estado. La Constitución de la República de Guatemala dice que la parte dogmática, que es la más pequeña, la tiene que reformar una Asamblea Nacional Constituyente. Pero el 90% de la Constitución solo se puede reformar con las 3/5 partes del voto de los diputados y una consulta popular. Hacerlo de otra forma es darle un golpe de Estado a la Constitución y entonces caemos en lo de siempre. Queremos combatir los errores o las violaciones al debido proceso, violando el debido proceso. Queremos combatir la impunidad, creando impunidad. Queremos combatir la corrupción a la larga, permitiendo que ésta continúe trabajando. Ahora, de la noche a la mañana, hablaron pero de 300, ahora de 1.500. Yo no sé qué le pasa. Yo admiro muchísimo el trabajo de Iván. Pero no puede ser posible. Del número de empresarios que se dice y dicen que ahora son 1.500, pero dicen que son pequeños y medianos. Y resulta que en Guatemala las grandes defraudaciones no vienen de pequeños ni de medianos, sino de grandotes. Y resulta que de alguna u otra manera
no se trata tampoco de hacer una cacería de brujas. Yo siento de alguna forma que el trabajo de don Iván es muy cultural. Va a durar lo que duren mis penas, va a durar lo que dure la CICIG acá. Yo por eso propongo, dentro de este esquema que le dije, la Policía Multinacional de Investigación Criminal, que es un tratado que va de México a Colombia, pero en la que participa también Alemania, España, Rusia y los Estados Unidos, y en donde es una policía que actúa a petición de jueces, a petición de gobierno, no tiene nada que ver con ser una fiscalía. Yo no entiendo cómo la CICIG puede ser querellante adhesivo. La CICIG es un apéndice del Ministerio Público. Aquí el único querellante que puede existir es o la persona particular como adhesivo o el Ministerio Público. ¿De acuerdo a qué? De acuerdo a la ley. Es que el gran problema es que nos olvidamos que un señor que se llamaba Sócrates se tomó la cicuta hace 2500 años sabiendo que era una ley ilegal, pero dijo, pero la ley dura lex y la ley debe cumplirse. Si no nos gustan las leyes, cambiémoslas. Hay mecanismos para fiscalizar al Congreso, hay mecanismos para fiscalizar al Ejecutivo, al Judicial, etcétera. Pero para eso se necesita que haya cierta voluntad de los grandes poderes del país, y para evitar el miedo de que se toque la propiedad privada, que se toque la libre empresa, que yo entiendo que es algo sano y positivo, lo que tenemos que hacer es tener una reforma constitucional limitada al tema judicial, y el resto son leyes que están ya diseñadas, por ejemplo, la Ley de Coordinación Interinstitucional del Sistema Nacional de Justicia, que es mucho más que solo los tribunales, para que haya una especie de COC, de Centro de Operaciones Conjuntas, que pueda encender la luz y decir dónde está el problema del nudo en un proceso, en el Ministerio Público, en la Defensoría Pública, en el juez, y se escogen los casos más paradigmáticos de todas las ramas, no solo el derecho penal, el derecho laboral en Guatemala está por los suelos, el derecho administrativo también. Entonces, pareciera que es una labor inalcanzable. No, es alcanzable. Lo que se necesita es voluntad. Y la voluntad sí la manifestó ya el pueblo de Guatemala. Ya no estamos dispuestos a seguir aceptando más de lo mismo. Y por lo tanto, lo que hay que observar es mantener precisamente vigente la vista del ciudadano a través de estos mecanismos específicos que son institucionales y que evitan, porque una manifestación dura pues 2 horas. Se dice muchas cosas, pero como dijo Mujica, no se va a combatir la corrupción a través de eso, se va a combatir a través de mecanismos específicos de estos consejos que yo le planteo, e incluso yo agregaría un consejo de Estado integrado por sector privado, sindicatos, etcétera, que permita... Algo así como el grupo de notables que propone Sandra Torres. Bueno, yo no le llamaría, es que eso del grupo de notables es muy clasista. Aquí notables somos todos, no somos ninguno. No, es un consejo de Estado, pero no como lo existió en la Constitución del 65, sino es un consejo de Estado que se va rotando, que permite la presencia de sindicalistas, de descendientes mayas, de cacifes, no solamente de los grupos de gran poder, y aquí en Guatemala se le llama notables a los que tienen mucha ficha, y francamente no es ese el caso. Voy a hacerle 2 preguntas de cada candidato y usted me contesta de una manera espontánea. 2 características, 2 virtudes de Jimmy Morales. ¿Qué fortalezas puede tener? 2. En mi criterio, el señor Morales tiene la ventaja de que es alguien nuevo en el esquema político y que creo que tiene la buena voluntad de escoger un equipo de gobierno de primer orden. Esos son 2 factores. Y tiene la posibilidad de escoger gente de mucha capacidad. Rafael Carrera era un gran líder militar, pero era un hombre ignorante, pero gobernó 32 años este país, precisamente ¿por qué? Porque tuvo buen gobierno. Justo Rufino Barrios lo mismo. Jorge Hugo Castañeda venía de ser jefe militar, y sin embargo también hicieron buenos gobiernos. En el caso de doña Sandra, yo creo que es su carácter. Yo diría que si existieran 10 mujeres como ella en Guatemala, con ese arranque, pues ayudaría mucho. Pero ella ya tuvo una oportunidad. No, son virtudes, 2 virtudes de doña Sandra. ¿Su carácter y cuál otra? Bueno, es decir, su carácter puede ser una virtud o una desventaja.
Yo diría que el otro tema es que ya estuvo 4 años, conoce la mecánica. La pregunta es, ¿aprendió a no repetir los errores que cometió o nos va a embarcar en más errores similares a los que cometieron en el gobierno de Colón? Voy con Jimmy y luego nos vamos con doña Sandra. 2 desventajas, 2 debilidades de Jimmy Morales. Ya digo sus 2 básicamente es que hablábamos de que deben reflejarnos a quienes van a llamar a gobernar, porque si él pone un gobierno mediocre, estamos perdidos. Y en el caso de doña Sandra, tampoco puede integrar su gobierno con los cuadros tradicionales de la UNE, que ya nos demostraron que fueron un fracaso. Por lo tanto, estriba fundamentalmente en ambos la debilidad de si no saben escoger su gabinete de gobierno y los 200 funcionarios fundamentales que se requieren. En Guatemala hay gente de sobra que si ve buena voluntad en el gobernante o la gobernanta, van a participar en el gobierno. Muy bien, muchísimas gracias, Juan José. Gracias. Juan José, un placer. Gracias, amigos televidentes, se nos terminó el tiempo. Nos vemos el día lunes y los dejo con BC Noticias. Gracias.